¿Te has planteado nunca por qué las utopías jamás se cumplen? George Orwell es un escritor archiconocido por sus obras, concretamente dos, 1984 y Rebelión en la Granja. Tristemente, hoy en día, parecen cumplirse sus visiones distópicas del futuro, y el comportamiento de los líderes mundiales es peligrosamente parecido a lo que Orwell ya advertía. En este vídeo resumiré Rebelión en la Granja, una obra maestra que, más allá de la política y el contexto del escritor, nos habla perfectamente de la condición humana. Antes de empezar la narración de la obra, suscríbete, y así poco a poco crearemos una comunidad interesante que disfruta de contenido de mayor calidad. Ahora sí, empezamos. El granjero Jones, borracho como de costumbre, olvidó pasar el pestillo del cerco de los animales. El amo de la granja apuró su último vaso de cerveza y se fue a dormir con su mujer. Cuando ambos ya roncaban, la granja sigue despierta. Durante el día, los animales se comunicaron entre ellos, liderados por un imponente cerdo de competición al que llaman el viejo mayor. Con el amo dormido, se reunieron todos en el granero, donde el mayor ya les esperaba tumbado en la paja. Perros, asnos, caballos, gallinas, corderos, vacas, había de todo un poco. Distintos, pero estaban unidos. Incluso una yegua protegía a unos patitos huérfanos de ser aplastados por otros animales. Solo faltaba Moses, el favorito del amo, un cuervo que dormía en todo lo alto. El viejo porcino se dirigió así a los asistentes de la asamblea. Camaradas, ya oísteis hablar del sueño que tuve ayer, pero lo importante es transmitiros la sabiduría que he adquirido con los años, antes de que yo muera. ¿Cuál es la esencia de la vida? Nuestras vidas son miserables, nos explotan a trabajar hasta que no les somos útiles y nos matan. Todo a cambio de comer lo justo para subsistir. Ningún animal de Inglaterra es libre, todos somos esclavos. Y si los humanos no nos robaran el fruto de nuestro esfuerzo, podríamos vivir una vida cómoda y abundante, cosa inimaginable hoy en día. El humano es el enemigo, que no aporta nada y lo toma todo. Ni para cazar conejos es hábil, necesita perros y perdigones. Yo he tenido suerte de ser un cerdo de competición, y he vivido 12 años, pero muchos no llegaréis al año antes de ser degollados por un cuchillo. Ni los caballos ni los perros se salvan de ser sacrificados cuando ya no sirven para trabajar. Podemos escoger entre seguir así o una vida mejor, que lograremos con una rebelión. Dicen que los intereses de humanos y animales van de la mano a por la prosperidad, pero es mentira. Solo los animales son camaradas entre sí, y los humanos sus enemigos. Todos los animales somos iguales, y no debemos tiranizarnos entre nosotros. El sueño que tuve era un mundo sin humanos, mientras sonaba una antigua canción llamada Animales de Inglaterra que me cantaba mi madre. En pocos momentos, todos los animales la cantaban al unísono hasta que Jones despertó y la asamblea se disolvió. 3 noches después, murió el mayor. A partir de ese marzo, los animales pasaron 3 meses llevando a cabo actividades secretas. La tarea de organizar a los demás se asignó de forma natural a los cerdos, los más inteligentes del lugar. Entre ellos destacaban 2, destinados a ser vendidos, llamados Snowball y Napoleón, que junto a Squirrel, el más popular de los cerdos para engordar y sacrificar, convirtieron las enseñanzas del mayor en un sistema de pensamiento que bautizaron como animalismo. Squealer era un cerdo muy astuto, capaz de convencerte de cualquier cosa. Por las noches se reunían con todos los animales en el granero y los aleccionaron sobre el animalismo. Cuando superaron las reticencias iniciales de sus congéneres, con cierta dificultad, pues el cuervo Moses trabajaba por el amo e intentaba persuadir en favor del granjero a los demás animales. De súbito, la granja entró en decadencia, pues Jones, deprimido, se había tirado a la bebida descuidando sus tierras. Llegó junio y con el calor, la revolución, iniciada por un suceso fortuito. El granjero se fue de parranda, marchándose el sábado y volviendo al mediodía siguiente. Sus hombres olvidaron alimentar a los animales. Él hizo lo mismo al volver. Durante la tarde, las vacas rompieron la puerta del almacén y todos los animales devoraron la comida. Jones y sus hombres intentaron sofocar la rebelión, pero fueron embestidos, coceados y mordidos hasta que escaparon con la señora Jones y el cuervo Moses. Por fin, la granja estaba en manos de los animales. Recorrieron sus nuevos dominios, acordaron dejar la casa de granjero sin habitar como museo. Además, en la despensa, enterraron jamones y destrozaron barriles de cerveza.
porque los vicios humanos les parecían deleznables. Ya instaurado el nuevo gobierno, tenían que recolectar heno, pero antes, los cerdos revelaron que en esos 3 meses aprendieron a leer y escribir. Entonces escribieron en grandes letras 7 mandamientos. Primero, todo el que camina a 2 patas es enemigo. Segundo, todo el que camina a 4 patas o tenga alas es amigo. Tercero, ningún animal llevará ropa. Cuarto, ningún animal dormirá en una cama. Quinto, ningún animal beberá alcohol. Sexto, ningún animal matará a otro animal. Séptimo, todos los animales son iguales. Pasaron unos días, y antes de empezar la primera cosecha libre de humanos, las vacas necesitaban ser ordeñadas. Los cerdos lo hicieron, y obtuvieron 5 cubos de leche que todos los animales miraban con interés. Napoleón les dijo que no se preocuparan por la leche, que la repartirían. Lo importante era el heno. Todos los animales fueron a trabajar capitaneados por Snowball. Cuando volvieron de la cosecha, no había ni rastro de la leche. La primera cosecha fue todo un éxito, aunque con dificultades, porque los animales no estaban hechos para trabajar con herramientas humanas, pero los cerdos, astutos ellos, siempre encontraban la manera de adaptarlas a los animales. Así ellos se dedicaban a supervisar y los demás a cosechar. «¡So, camarada!», les decían a los caballos. «¡Arre, camarada!». Así, como nadie robó ni un solo tallo de heno, al acabar la cosecha, el heno no cabía en el almacén de lo abundante que era. Boxer, el caballo percherón, trabajaba incansablemente, siendo admirado por todos. La euforia se apoderó de la granja. Ahora disponían de comida y libertad, aunque la yegua Molly se solía escabullir, y el asno no había cambiado nada. Trabajaba con su lenta obstinación de siempre. No tenía opinión sobre las revoluciones o el señor Jones. Se limitaba a decir: «Los asnos vivimos mucho tiempo. Ninguno de vosotros ha visto nunca uno muerto». Con una toalla verde crearon su bandera y celebraron meetings con todos los animales, donde los cerdos siempre eran los que proponían resoluciones. Los demás habían aprendido a votar, pero tampoco proponían nada. Snowball creó comités para todo: lana, huevos, y entre todos proponieron usar el huerto de atrás para los animales jubilados. Todos aprendieron a leer según sus posibilidades, y su tarea más importante fue aprenderse los 7 mandamientos. Tanto se preocupaban por eso, que Napoleón se quedó con los hijos de algunos animales para educarlos él mismo. Se los llevó a un pajar aislado de todo. Pronto se supo dónde iba a parar la leche de las vacas: en el comedero de los cerdos, como las primeras manzanas caídas del árbol ya maduras. Se dio la orden de reservarlas para los cerdos. Ellos explicaron a los demás animales que los cerdos necesitaban esos alimentos porque son los que administran la granja y usan más el cerebro, cuidando a los demás animales noche y día. Si su salud porcina se resintiera y con ella la granja, el señor Jones volvería. Como nadie quería que volviera el señor Jones, aceptaron. Las demás granjas del condado supieron de la rebelión y los demás terratenientes se inquietaron. Por si acaso, empezaron a contar mentiras sobre el caserío de los animales, a sus propios animales. Casi no pudieron parar la ola y los animales de toda Inglaterra cantaban su himno. A principios de octubre, Jones, sus hombres y algunos terratenientes fueron armados para recuperar la granja. Snowball sabía que llegaría el momento. Llevaba meses estudiando un libro de estrategia militar de Julio César y situó a los animales en orden de batalla por la granja. Palomas y gansos atacaron primero. Luego, Snowball cargó con ovejas y vacas. Los humanos fueron embestidos y golpeados, pero contraatacaron a palos, y Snowball se retiró junto a los demás al establo de las vacas. Los granjeros les siguieron confiados y al entrar fueron emboscados por todos los animales que lograron vencer, quedándose la escopeta de Jones que mató a un cordero e hirió levemente a Snowball. Los humanos escaparon y los animales lo celebraron. Decidieron crear distinciones militares con chapas de latón, de primera clase para Snowball y Boxer, de segunda para el cordero muerto. Acordaron que las llevarían domingos y festivos. Pero no todos seguían los 7 mandamientos. Molly se veía en secreto con un granjero, que le daba azúcar y le acariciaba el morro. Sus compañeros la descubrieron y ella huyó a otra granja mandada por humanos donde vivía felizmente según informaban las palomas. Todos acordaron no hablar jamás de ella. Llegó el invierno. Como no podían trabajar, celebraron muchísimos meetings, en los que Napoleón y Snowball competían entre ellos discrepando en todo. Si uno proponía plantar más cebada, el otro quería más avena.
En los meetings les acompañaban sus propios seguidores, algunos violentos, y las ovejas solo sabían balar, 4 patas sí, 2 no, que según sus capacidades era lo único que podían entender. Nunca destacaron por ser inteligentes, pero últimamente la tendencia era esa. Snowball estudió los libros del granjero y proponía cambios en la hacienda. Napoleón se limitaba a negarse. Lo peor, vino con un desencuentro sobre la localización de un molino para generar electricidad. Snowball defendía que una vez construido, solo necesitarían trabajar 3 días semanales. Napoleón, que si lo construían, perderían tiempo y no producirían suficiente comida para todos. Así, unos animales llevaban carteles que decían «Vota Snowball y la semana de 3 días», mientras otros decían «Vota Napoleón y el comedero lleno». Todos menos el asno, que decía que, con o sin molino, todo iba a ir como siempre, es decir, mal. Incluso en la defensa contra los humanos, los cerdos discrepaban. Snowball quería extender la revolución a otras granjas usando las palomas como mensajeras. Napoleón quería aprender a usar armas y defenderse. Cuando votaron por el molino, Snowball hizo un discurso apasionado en el que mintió sobre los usos de la electricidad, asegurando que incluso los arados trabajarían solos. Cuando se votó, Napoleón chilló y aparecieron 9 perros de presa que intentaron matar a Snowball, pero consiguió escapar. Napoleón subió al atril con los perros detrás. Los crió en esos pajares aislados y estos, cuando veían al cerdo, movían el rabo como con el señor Jones. Napoleón anunció que los meetings de los domingos se habían acabado. Ahora todo lo decidiría una comisión de cerdos, presidida por él mismo, y que los animales izarían la bandera, cantarían el himno de los animales de Inglaterra y recibirían órdenes cada domingo, pero nada más. Ni meetings, ni votar, ni hostias. Los animales quedaron abatidos, incluso Boxer, pero cuando 4 cerditos trataron de protestar, los perros de Napoleón mostraron sus fauces y estos callaron. Las ovejas balaban 4 patas sí, 2 no, y Squirrel convenció a los demás de que a veces tenían que tomar las decisiones por ellos, por su propio bien. Napoleón, un ejemplo de sacrificio, y Snowball un traidor. Si no, los humanos volverían, y así aceptaron todos. Incluso Boxer dijo, si lo dice Napoleón, es verdad, el nuevo lema que todos adoptaron. Al cabo de 3 semanas, anunciaron la construcción del molino. Squealer habló a la multitud con 3 sabuesos detrás suyo. Sus bocas convencieron a los demás que el molino era plan de Napoleón, pero que se opuso a su construcción como estrategia para echar a Snowball, que era un criminal peligroso. Ese año trabajaron como esclavos, pero con buena gana, porque creían en el animalismo. Pronto encontraron dificultades con el molino. Se necesitaban piedras que consiguieron en una cantera próxima, matándose a arrastrarlas, lanzarlas al vacío y recogiendo sus pedazos. Boxer, sobre todo, trabajó sin descanso. Ante la necesidad de materiales como el hierro, los cerdos decidieron comerciar con las granjas cercanas, usando un humano como intermediario. Los animales juraron que tiempo atrás el dinero se prohibió, pero Squealer les convenció que era solo para eso y que debieron soñarlo. Entonces, los cerdos decidieron vivir dentro de la casa del amo y usar sus camas. Squealer convenció a los animales de que los cerdos lo administraban todo y necesitaban descansar mejor. Por eso se levantaban 1 hora más tarde que los demás y no participaban en los trabajos. Mientras los animales trabajaban 60 horas semanales y el domingo por la tarde era voluntario trabajar, pero quien no fuera vería reducidas sus raciones de comida a la mitad. Pasó el año y el molino se terminó de construir, en lo alto de una colina. Una noche, los vientos del suroeste se pusieron violentos, desatando una intensa tormenta que acabó arrancando del suelo un enorme árbol que se estrelló en el molino, derrumbándolo con el impacto. Los animales estaban desolados. Napoleón husmeó delante de todos y culpó a Snowball de la catástrofe. Dijo que para demostrar a ese traidor que no podría con ellos, trabajarían todo el invierno para alzar el molino de nuevo. Decretó como premio un cubo de manzanas y una medalla a quien atrapara a Snowball. Decían los humanos que las paredes eran demasiado delgadas. En la granja no les hacían caso, pero decidieron construir las paredes del molino un palmo más anchas. Fue un invierno crudo. Los animales apenas lo soportaron a base de paja y remolacha, pues las patatas quedaron congeladas. Napoleón sabía que este asunto no podía saberse en el exterior, así que decidió que unos cuantos corderos que escogió él podrían saltarse la norma de no hablar con humanos y comunicarse con el señor que venía todos los lunes a negociar con Napoleón. Además, el cerdo mandó llenar con tierra los hilos que antes almacenaban comida,
con unos pocos vegetales encima para no levantar sospechas. El humano se lo tragó todo y Napoleón dejó de salir en público para vivir en la casa custodiado por sus perros. Squealer fue su portavoz. Pidió a las gallinas entregar 400 huevos para negociar con los humanos hasta que mejorara la situación. Las gallinas se rebelaron. Napoleón ordenó suprimir sus raciones de comida y amenazó con condenar a muerte quien las ayudara aunque fuera con un solo grano de maíz. Aguantaron 5 días, murieron 9 gallinas y capitularon. Nadie había visto a Snowball, pero se creía que entraba por las noches a sabotear la granja de los animales. Entonces, cualquier desgracia que pasaba se atribuía a él. Napoleón decretó que tenían que hacer una investigación a fondo. Husmeó cada rincón de la granja con sus perros y entonces Squealer llegó con noticias. Snowball se alió con una granja de humanos y planeaban atacar para apoderarse del lugar. Algo peor, dijo Squealer. Snowball siempre trabajó para el amo Jones. Era su agente secreto. Los animales quedaron perplejos. Recordaron cómo había estado herido en combate, cómo lo reorganizó y cómo luchó con valor. Ni Boxer lo creyó, y así lo manifestaron. Squealer les dijo que formaba parte de un pacto secreto con Jones, y les recordó cómo Napoleón cargó contra los humanos y mordió la pierna del amo. Todos recordaron y quedaron tranquilos. Aunque Boxer dijo que quizás, después de la batalla, Snowball se vendió, pero antes no. Squealer le dijo de forma categórica que Napoleón lo sabe muy bien. Boxer contestó que si lo dice Napoleón, será cierto. Squealer lo felicitó, pero le lanzó una mirada inquietante, y antes de irse, advirtió a los animales de que entre ellos se encuentran agentes dobles que trabajan para los humanos. Todos los animales fueron convocados en el patio ante Napoleón y sus 9 perros. Con todo el mundo asustado, los canes se lanzaron a por 4 cerdos que llevaron de la oreja ante Napoleón. 3 perros atacaron a Boxer, que repelió a 2 y atrapó a 1, ante la contrariada mirada de Napoleón, que le ordenó soltarlo y el caballo obedeció sin pensar. Obligaron a los 4 cerdos a confesar que trabajaban por Snowball, y confirmaron las teorías de Napoleón. Fueron degollados por los perros. Luego, 3 gallinas, un ganso y 3 corderos reconocieron malos actos culpando a Snowball. También fueron ejecutados. Los animales, excepto cerdos y perros, se retiraron en silencio, preguntándose a sí mismos qué era más triste, la traición de los muertos o sus ejecuciones que acabaron de presenciar. Desde que Jones se había ido, ningún animal había matado a otro. Boxer entendió que el defecto es que no trabajaban suficiente. Así decidió levantarse 1 hora antes. Clover, la yegua que al principio protegió a los patitos con sus patas, lloró desconsolada, pensando en lo alejado que estaba todo de los ideales del principio. Aún así, seguiría trabajando para evitar que volviera el amo Jones, y entonaron Animales de Inglaterra. Pero apareció Squealer y proclamó que Napoleón había abolido el himno, porque era la canción de la rebelión que pedía una sociedad mejor. Con la muerte de los traidores que acababan de presenciar, ese ideal ya es un hecho, y la cambiaron por granja de los animales, lucharé por alejarte de los males. Los animales se preguntaban por el 6º mandamiento, ningún animal matará a otro. Consultaron a la pared donde estaba escrito y vieron que se añadió, ningún animal matará a otro sin motivo. Squealer les decía cifras de producción, había aumentado un 200%, un 300%, un 400%, un 500%, un 600%. No se malfiaba a nadie, pues nadie sabía las cifras previas a la revolución. A Napoleón se le veía cada 15 días en público con sus perros y un gallo negro que anunciaba su llegada. Vivía apartado de los demás cerdos en la casa, comía con la vajilla fina de Jones y 2 perros le servían. Nadie se refería a él como Napoleón, ahora era el líder Napoleón. Todo lo bueno se le atribuía. Bajo su guía he puesto 6 huevos, decían las gallinas. Incluso le llamaban el amigo de los patitos. Escribieron un poema encima de los 7 mandamientos y un retrato suyo. Contaron a los animales que en la granja rival, la de Frederick, se cometían atrocidades contra sus animales. Querían ir a ayudar a sus camaradas, pero Squealer les dijo que confiaran en Napoleón. Así cambiaron el muerte a los humanos por muerte a Frederick. Durante el otoño acabaron el molino. Contentos pensando en la cómoda vida que les esperaba, los animales, a pesar de estar medio muertos, saltaban de alegría alrededor del molino. Apareció Napoleón para felicitarlos personalmente y bautizó el molino como Molino de Napoleón. Pasaron 2 días y reunió a todos para anunciar que ahora harían negocios con Frederick y su enemigo ahora era Pilkington.
cambiaron el lema por Muerte a Pilkington. Los cerdos contaron a los animales que Snowball había tergiversado la situación para hacer parecer a Frederick como un enemigo y Napoleón aprovechó la situación para ganar más dinero a costa de Frederick haciéndose pasar por amigo de Pilkington. Frederick el humano pagó con billetes por un montón de madera. Ahora podrían comprar la maquinaria necesaria para que el molino sirva para algo. Napoleón exhibió el dinero ante los animales, tumbado en un montón de paja, y uno por uno observaron el montón de dinero. Pasaron 3 días y un rugido de rabia inundó la granja. Los billetes eran falsos. Y no solo eso, Frederick venía con 12 hombres armados a apoderarse de la hacienda. La batalla fue muy dura. Primero, los animales retrocedieron y se escondieron de los perdigones. Los humanos aprovecharon la situación y dinamitaron el molino, que se desvaneció. Este hecho vil e innecesario encendió los ánimos de los animales, que contraatacaron y vencieron, aunque acabaron mal parados. Incluso Boxer, que ya tenía una edad avanzada, 11 años, recibió una perdigonada en una pata. Pero las celebraciones de la victoria les ayudó a olvidarlo todo. Fue en aquel entonces que los cerdos descubrieron el whisky de Jones, y durante la noche el resto de animales escuchó cómo los estribillos de animales de Inglaterra provenían de la casa, e incluso pudieron ver a Napoleón asomarse con el sombrero de Jones. Al día siguiente apareció Squealer llorando, Napoleón se moría, y como última voluntad ordenó pena de muerte a quien bebiera alcohol. Todo el mundo entró en pánico, preguntándose qué sería de ellos, pero al día siguiente Napoleón ya se recuperó. A la orden de Napoleón y el alcohol, alguien añadió en exceso al final. El molino se volvió a construir nada más acabar la fiesta. Boxer escondía el inmenso dolor de su pata. Entonces, como ya se acercaba la edad de jubilarse, empezaron a preguntarse cuándo iban a retirarse los animales y dónde. Pues el huerto de atrás, donde antes iban a pastar los animales viejos, ahora era todo cebada. El invierno vino crudo, y las raciones se reducieron o reajustaron, como decía Squealer, que les aseguró que sería injusto reducir la de perros y cerdos. A pesar de la dureza de la situación, les anunció cifras que decían que todo era mucho mejor que en tiempos de Jones. Ya ni se acordaban de esos tiempos, que sin duda fueron peores, aunque ahora solo trabajaban, dormían y apenas comían. Napoleón tuvo hijos con 4 cerdas, así que ahora deberían ahorrar no solo para el molino, también para construir una escuela para los cerditos a los que prohibieron mezclarse con el resto de animales. Aparte, también impusieron una nueva norma. Los animales tendrían que apartarse cuando se cruzaran con un cerdo por el camino, que los cerdos recibirían comida extra y que toda la cebada quedaría reservada para ellos, para hacer cerveza. Pero aunque los animales sufrían tantas privaciones, al menos no eran esclavos de los humanos. Ahora tenían canciones, desfiles y discursos en manifestaciones ordenadas por el mismo Napoleón. A pesar de los incesantes 4 patas sí, 2 no de las ovejas, al menos eran amos de su propio destino. Ese abril, la granja se proclamó república. Para presidirla, un solo candidato, Napoleón. El cuervo Moses volvió y les habló a los animales de las montañas Candy. Según él, para cuando murieran, los animales irían al cielo donde está su propio paraíso. Como su vida entera solo era sufrimiento y hambre, creyeron justo ir a ese lugar al morir. Los cerdos se oponían a esa idea, pero le permitían estar en la granja al cuervo. Cuando Boxer curó su pata, trabajó más que nunca, pero entre la malnutrición y la edad apenas podía arrastrar piedras, hasta que un día cayó al suelo tosiendo sangre. Había reventado de tanto trabajar. Los animales preocupados lo rodearon. Squealer, con pose triste, dijo que Napoleón estaba profundamente afligido y que lo mandarían al hospital de Willingdon. Pasaron 2 días y se recuperó un poco. Vino un furgón en el que el asno Benjamin leyó a sus perplejos compañeros: Matadero Willingdon. Al cabo de 3 días anunciaron su muerte, y de algún sitio los cerdos consiguieron dinero para comprar whisky. Pasaron los años y ya casi nadie recordaba la rebelión. Los pocos que la presenciaron veían venir las nuevas generaciones de animales. La granja prosperó, pero no la vida de los que la trabajaban. Los cerdos empezaron a andar a 2 patas. Los 7 mandamientos cambiaron a uno solo. Todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. Ahora los cerdos llevaban látigos en sus pezuñas. Pero eso ya no les sorprendió a nadie, como tampoco sorprendió que los granjeros de los alrededores jugaran a póker con Napoleón y los demás cerdos por las noches. Nadie, pero nadie, podría encontrar una diferencia entre unos y otros cuando se les miraba. Y así
termina la rebelión de los animales de Orwell. Por la época en la que se escribió, en el 1945, los comunistas Trotsky y Stalin disputaron el poder. Snowball y Napoleón son sus alter ego. Esto todo el mundo lo sabe, pero no vamos a detenernos en ideologías de hace un siglo atrás. Vamos a enfocarnos en lo que con animales Orwell retrata, la condición humana. Los cerdos aprovechan su inteligencia para gradualmente elevarse jerárquicamente ante los demás. ¿Crees que hubiera sido distinto con las vacas o los caballos? El mensaje es desesperanzador y claro. El único animal que sabe cómo serán las cosas es el asno. Sabe que con molino o sin él, con animalismo o no, las cosas irán como siempre, es decir, mal. Sin más me despido. Si te ha gustado, comparte, dale al like y suscríbete. Hasta la próxima.